Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, Luis Alfonso. Según lo que le entendía a Luis Alfonso, la expectativa es que trate yo de explicar qué se está moviendo en el Congreso en relación con una futura ley de medios, y es que se concrete. Yo le agregaría además mi propia cuña, es decir, mis propias ideas y planteamientos sobre el tema. Primero, ubicar que el gobierno en este momento, en este primer semestre de la primera legislatura, gracias, en este primer semestre de esta primera legislatura que va de 20 de julio a 20 de julio, estamos dedicados a reforma tributaria, presupuesto, básicamente, y a renglón seguido se trabajó, porque ya se coronó la ley de paz total, seguimos con la ley de reforma política, y creo que no alcanzamos a sacar más reformas en esta legislatura, en esta mitad de la legislatura que termina el próximo 20 de diciembre. Para el primer semestre del año 2023 se espera iniciar primero el Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo comienza a estudiarse en el Congreso a través de las comisiones terceras del Senado y de la Cámara el 15 de febrero, y tenemos hasta el 15 de mayo para entregar la ley de Plan Nacional de Desarrollo, lo que permite que el gobierno a partir del segundo semestre del año próximo comience a ejecutar su propio plan de desarrollo, porque en este momento lo que hace el gobierno, por alguna inexplicable arquitectura institucional que todavía yo por lo menos no comprendo, el gobierno que llega por obligación de ley tiene que terminar el plan de desarrollo del gobierno anterior. Y eso, pues como ustedes entenderán, es como que usted llegue aquí y encontremos al otro gerente de la organización y le digamos, usted cheque con el tratado que traía el gerente anterior. Eso le atrasa a él un poco sus planes de gestión futuras. El próximo año, además, el gobierno tiene varias iniciativas legislativas de gobierno. La ley de reforma a la salud, que incluye la reforma pensional, la ley de reforma laboral, la ley agraria, de reforma agraria, que son tres iniciativas legislativas de gobierno a las que por lo menos la bancada del pacto histórico debe estar muy atenta, porque siendo bancada del gobierno, la primera responsabilidad política que tenemos es la de pues, cuidar los intereses y tratar de sacar adelante ese tipo de preocupaciones y prioridades del gobierno. Ayer, ustedes saben, se firmó, no, se aprobó finalmente la reforma tributaria. Visto de fuera, que puede tener muchas lecturas. Yo les doy la mía. El gobierno comenzó anunciando el 7 de agosto una reforma, el 8 de agosto, una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Y muy rápido bajó a 25 billones, pues, porque la verdad es que era muy difícil. De hecho, lo demostraron la realidad. Y finalmente ayer logramos sacar adelante una reforma tributaria que garantiza 20 billones anuales, lo que va a implicar que con ajuste de inflación estaremos hablando de 88, 90 billones en los 4 años. Dinero que muchos sectores de opinión distintos al gobierno y no cercanos al gobierno están planteando, bueno, ¿y esa plata qué la va a hacer el gobierno? ¿Se la va a tirar o no? Yo puedo decirles que, primero, en el presupuesto que se hizo para el 2023, que tuvo un ajuste con respecto al presupuesto que fue el gobierno anterior de 15 billones, ya allí se marcan los derroteros principales. Se incrementó el presupuesto para salud, para educación, para vivienda, para ambiente, básicamente.
y obviamente se ajustó recursos para atender el tema del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, el PEP, y también esta reforma tributaria con lo que se consiguió ayer van a determinar que se puede bajar el déficit fiscal que está en cerca del 10% a un 6% aproximadamente. Y eso le va a permitir al gobierno lograr recuperar, se llama en términos de mercados internacionales, el grado de inversión. Un gobierno que pierde el grado de inversión es un gobierno al que primero le cuesta menos, segundo le cuesta más caro y tercero recibe más garantías. Eso como para que ustedes se ubiquen en qué contexto legislativo estamos hoy. Paralelo a ello, hay muchas iniciativas. Yo diría que cada congresista tiene sus propias iniciativas según el sector que representa o el sector de intereses que más quiere promover, pero hay que entender también, amigas y amigos, que no todo es posible sacarlo adelante, porque por lo menos en el caso de la bancada de gobierno, nuestra primera responsabilidad política, lo digo claramente, es apostar por defender las propuestas del gobierno y después trabajar en las propuestas particulares del congresista. Yo tengo algunas propuestas, pero yo no las voy a poner ahora. Yo las pondré en el segundo semestre del año 2023. Comenzaré a mirar condiciones para yo mismo presentar al Congreso algunas propuestas de mi propia iniciativa o en alianza con otros congresistas que queramos sacar iniciativas particulares. Y allí me refiero a la ley de medios. La ley de medios será eso, una iniciativa que un grupo de congresistas en relación con muchos sectores del país podrá proponer, pero con toda seguridad creo que ese proyecto de ley de medios va a poderse concretar en el segundo semestre del año 2023. Lo que no significa que no va a aparecer o que sencillamente se va a anular esa posibilidad. Lo que significa es que tenemos de hoy hasta el primer semestre del año 2023, pues para ajustar, para hacer los debates, para eh, hacer precisiones y hacer las, digamos, negociaciones legislativas que se ven en estos casos para conseguir los votos necesarios, en este caso la ley de medio por la Comisión Sexta. Sí, en la Comisión Sexta, yo hago parte de la Comisión Tercera, de la Comisión de Económicas, que ve con temas tributarios, temas de endeudamiento, temas de presupuesto, temas de Plan Nacional de Desarrollo, básicamente. Entonces, ¿cuál es el trámite que sigue un proyecto de ley? Se entra a una comisión, la comisión hace sus respectivos debates, sus respectivos estudios y una vez que cumple ese proceso pasa a plenarias de Cámara y Senado para que hagan los respectivos debates parlamentarios, lo que le da por final que la ley sale avante o que la ley se hunde, como se llama. Mejor dicho, queda archivada. Pensemos en el escenario en que no exista ley de medios. Yo lo digo porque, no porque crea que no va a ser posible hacer una ley de medios, sino porque creo que con lo que hay hoy en el país, si se logra hacer desde el alto gobierno un acuerdo político, es posible que comencemos a impulsar, llamémoslo redes, asociaciones, escenarios de periodismo alternativo, comunitario, independiente, ciudadano, que es todo lo que no corresponde a la matriz mediática corporativa. Para que nos podamos entender fácilmente, todo lo que no sea parte de la matriz mediática corporativa cabría en este otro universo de periodismo alternativo o en todo caso no vinculado a los grandes medios que ya sabemos son propiedad de grupos empresariales básicamente. En cuanto a lo que se presume debieran ser los hilos fundamentales de una ley de medios,
porque yo he hablado con bastantes personas que han ido al Congreso, tanto algunas reuniones colectivas como también reuniones individuales. Yo me he reunido con varios líderes de varias organizaciones de varias partes del país y cada uno va aportando elementos de juicio sobre cuáles son las prioridades. Yo me atrevo a sintetizar, según lo que he escuchado, como 4 prioridades fundamentales. Una primera, que el gobierno, o mejor, el Estado colombiano, le dé reconocimiento al periodismo alternativo, independiente, como tal. Es decir, algo así como encontrar un sello de identidad. Así como existe la SIC, que es la Sociedad Interamericana de Prensa, y así como existe Asomedios, podríamos decir que se cree un sello de identidad al cual todo medio alternativo o independiente, comunitario, etcétera, pudiera tener acceso, pues previo al cumplimiento de algunos protocolos que o lo defina la ley o que lo defina la propia comunidad de medios con estas características. Una segunda énfasis que he visto en las diversas conversaciones que hemos tenido es el de la pauta. ¿Cómo hacer para ganar vía pauta en garantía de sostenibilidad económica para estos medios? Hoy no hay una directiva gubernamental que diga alcaldes, gobernadores, gerentes de institutos descentralizados, ministerios, etcétera, ustedes tienen la obligación de dedicar el 30% del presupuesto de medios para entregarlo a medios alternativos o independientes. Ese punto, con toda seguridad, amerita un proceso legislativo. Porque, como estamos hoy, estamos en manos de los alcaldes, en manos de los gobernadores, de los secretarios de despacho, de los gerentes de institutos descentralizados y aún de los propios ministerios. Porque si tú eres más o menos cercano o cercano a uno de los directores o autoridades de estas instituciones, pues te podrá ir mejor o peor. Aquí de lo que se trataría es que la ley permita que haya una bolsa que, y esto lo he planteado yo en varias oportunidades, que a través de un mecanismo de interlocución lo más plural posible, esa bolsa tampoco quede a discreción del alcalde o del instituto, del gerente del instituto X o Y, porque pueda que la ley diga el 30%, pero si el 30% se lo entregamos a 3 medios, volvemos a quedar en el peor de los mundos. Habría que crear un mecanismo, lo más plural, digo, que permita que ese 30% por regiones o por sectores tenga una mesa donde aquí tenemos un equipo de coordinadores o de directores que representan a 80 o a 200 medios y tienen clasificados, estos son medios educativos, estos son medios ambientales, estos son medios culturales y deportivos, estos son medios de derechos humanos, etcétera, y podrá, dependiendo del tipo de pauta que se requiera, pues repartirlo de una manera lo más uniforme posible o equitativo posible a estos medios, evitando que cada uno vaya a jalar la pita, insisto, por afinidades con los que tienen el poder de determinar el gasto. Un tercer tema tiene que ver con el reconocimiento o el estatus de quien hace la agencia periodística, quien hace el trabajo periodístico. Muchos de los medios y de las personas que cumplen ese tipo de actividad no son profesionales con formación académica o universitaria. Y entonces esto supone que le da el cuerpo al concepto de que el periodismo es un oficio. Pero el hecho de que sea un oficio no significa que cualquiera y en cualquier condición y con cualquier criterio lo puede ejercer o lo debe ejercer. Allí, esto también lo estoy planteando en conversaciones con varias personas que hemos hablado, debería existir algo así como un colegio de periodismo alternativo, independiente,
que ahora que escuchaba la parte final que decía el Japón, pues dice que en febrero va a estar unos seminarios. Pues bien, que ese colegio haga formación a estos agentes periodísticos, pero que también les haga una especie de auditoría de oficio. Porque es que hoy, en una sociedad tan, tan polarizada, tan desmembrada en sus opiniones, en sus sectores de influencia y de incidencia, se requiere un mínimo de rigor informativo, un mínimo de rigor periodístico para que no terminemos en el peor de los mundos. Es decir, que cada quien levanta y hace lo suyo y terminamos haciendo bulla, pero no siendo orientadores de opinión, que a final de cuentas es lo que trasciende el oficio periodístico cuando lo hacemos con seriedad. Eso es lo que les puedo avanzar de lo que se ha venido conversando. Se han hecho unas 3 reuniones en el Congreso con varios congresistas, con varias UTLs. Creo que la próxima semana o la siguiente está convocada una reunión con las UTLs, o sea, las unidades de trabajo legislativo de varios congresistas, donde algunos líderes de estas redes o asociaciones de medios van a interrogar para que esos equipos técnicos comiencen a decantar la información y comiencen a preparar lo que sería el proyecto de ley. Esto es para que nos ubiquemos en el estado del arte, desde el punto de vista de la línea de tiempo, lo que se puede esperar. Ley de medios en el primer semestre de 2023 lo veo muy difícil. No digo que imposible, pero lo veo muy difícil. Lo más probable es que esa ley de medios tenga solución de continuidad en el segundo semestre del año 2023. Ahora bien, si me permiten, Luis Alfonso, dígame si tengo un minuto más. Sí, pero pues, además usted sabe que yo estoy un rato acá y debo salir a hacer otros compromisos. Que yo acabé de llegar de Bogotá y vine a cumplir los temas. Obviamente, no ha matado. Hoy en Bogotá hay un seminario de la bancada de gobierno. Yo dejé delegados 2 personas de mi equipo de trabajo y me vine, pues no solamente a atender obviamente esta invitación que amablemente Luis Alfonso nos hizo, sino porque también tengo otras responsabilidades con otros grupos, otros colectivos con los que hoy vamos a encontrarnos. Yo quisiera como que ustedes me permitan dejar algunas tips a manera de reflexión. ¿Estamos hablando de periodismo o estamos hablando de comunicación? Si hablamos de periodismo, necesariamente tenemos que hablar de contrapoder. Si hablamos de comunicación, no necesariamente se habla de contrapoder, pero esa distinción hay que hacer. El periodismo, si se ejerce con seriedad, y si el periodista, si quien se convierte o se asume como periodista lo quiere hacer con criterio, con seriedad y con responsabilidad, debe entender que no hay periodismo si no hay una especie de mirada de contrapoder. Y contrapoder no es solamente contrapoder al Estado, al establecimiento político, llámese presidencia, ministerios, congresistas, gerentes de instituciones, gobernadores, alcaldes, no. El poder está en todas partes, aún en las comunidades subordinadas. El presidente de una junta de acción comunal es un agente de poder. El cura párroco de una iglesia es un agente de poder. El pastor de una iglesia cristiana es un agente de poder. El director de un colegio es un agente de poder. El director de una asociación, un club deportivo o una liga deportiva es un agente de poder. Es decir, toda aquella persona que tenga la posibilidad con sus decisiones de afectar a un colectivo humano es un agente de poder. Y eso debe quedar claro para todos los que queremos
ejercer. Ustedes saben que yo, antes que político, soy un periodista y creo firmemente que el periodismo es eso. Todo lo demás es accesorio. Por lo tanto, no puede ocurrir que el periodismo sea simplemente mirando y denunciando lo que pasa en el alto gobierno o en los conglomerados empresariales, pero no mirando lo que pasa con nuestros dirigentes comunales, con nuestros dirigentes educativos, con nuestros dirigentes deportivos, con nuestros dirigentes culturales, en las mismísimas comunidades. No hacerlo es no hacer periodismo. Cualquier cosa hablar, pero no es periodismo. Esto no significa que la comunicación sea eh, irrelevante o malsana o indeseable en absoluto. Lo que significa es que se debe diferenciar el rol. Yo digo que un congresista generalmente tiene jefe de prensa, pero en ese momento él, la persona que hace el trabajo, dejó de ejercer como periodista. Es un comunicador, es un vocero. Eso es, que le llaman ese periodismo. No nos confundamos. Igual que si una comunidad de iglesias tiene a una o a dos o a tres personas que han sido periodistas y vienen a ser sus voceros institucionales, pues en ese momento son comunicadores y no periodistas. Esa diferencia es muy importante porque por ahí se pueden colar muchos claros oscuros del ejercicio del periodismo independiente, alternativo, comunitario, ciudadano. Como yo entiendo, si quieres trabajar por una gran red o unos grandes colectivos de periodismo, y si es así, pues la formación será mucho más exigente. Y no tiene que ser formación universitaria. La formación del oficio, del rol de quien hace ese papel, tiene que ser mucho más exigente. Y allí digo otra cosa. La verdad, amigas y amigos, es como el amor. La verdad y el amor tienen muchas tonalidades. Muchas. Pero así como tiene tonalidades, aquí tiene muchas aprehensiones, muchas interpretaciones, muchas confusiones. No es una disertación de psicología social ni de psicología clínica, pero es claro que hay muchas personas que creemos estar enamorados y no les vamos. Hay muchas personas que creemos tener la verdad y esa es mi verdad, pero no es la verdad. La verdad es inmanente al conjunto de la sociedad humana y la verdad tiene tonalidades, pero también tiene confusiones, es un periscopio donde si tú te paras en esa ventana, miras una realidad hacia este territorio. Y si tú te paras donde está el Alfonso Mena, ves otra realidad de este auditorio. Esto es la verdad es la tuya, la mía y la verdad verdadera. El amor es también un conjunto de conversaciones y de afinidades humanas de ti y de mí, pero habrá que encontrar cómo decantar si es que estamos simplemente aprendidos uno y otro de nuestras necesidades psicoespirituales o psicoafectivas, o si en verdad tenemos una relación madura y no enfermiza en eso que llamamos amor. Esto es muy importante porque cuando uno se declara alternativo, y este es otro tip que quiero que me permitan dejarlo allí, también puede comenzar a correr riesgo de volverse fundamentalista. Y el fundamentalismo es el virus que tiene una democracia. Mi verdad no es la verdad de la sociedad. Mi verdad
es apenas una mirada de la sociedad. Lo que yo sí tengo la obligación de hacer como periodista alternativo es contarle al público que me lee, me ve, me escucha, desde qué orilla le estoy contando la realidad, le estoy mostrando la realidad, que nada. Pero yo no puedo pretender abrogarme la propiedad de la verdad. La verdad no es única. Lo que yo ya dije tiene tonalidades y también tiene muchas confusiones. Entonces, nos exige a quienes hacemos este papel, individual o colectivamente, ser muy autocríticos, ser muy maduros, ser muy responsables y, sobre todo, ser humildes en eso que llamamos la verdad que le estoy mostrando o la realidad que le estoy mostrando a un público determinado. El periodismo ni es arenga política, ni es por el reportaje alguno. El periodismo que tiene interés de parte en el sentido específico de que yo estoy favoreciendo un determinado sector político o económico o social o deportivo o cultural a riesgo de lo que suceda con los otros sectores de esa misma comunidad, eso no es periodismo. Y ahí entonces entraríamos en otro tema. ¿O puede ser militante o no? ¿Y qué es periodismo militante? Una cosa es que yo ejerzo el periodismo desde una militancia cualquiera, no solo política, porque uno milita políticamente, o milita religiosamente, o milita culturalmente, o milita étnicamente, o milita desde el punto de vista del género. Uno puede tener varias militancias, pero siempre tiene la obligación de decirle al público al que uno le va a entregar esa información desde qué orilla se le está mostrando, desde qué ventana, puerta, espacio, terraza se le está mostrando. Porque lo contrario sería confundir la militancia con el agitador. Y eso sí no puede ser un periodista. Ni un periodista debe ser un payaso de intereses de parte, ni puede ser un agitador confundiendo su papel de periodista. Entonces, estos temas pues simplemente los dejo allí. Seguramente el profesor Salvador Mena en sus talleres que va a dictar a partir de ahora, pues tendrá la oportunidad de andar mucho más en ellos, él y otros periodistas, y otros, incluso no solo periodistas, académicos, líderes sociales, líderes empresariales, líderes académicos, líderes filósofos, historiadores, antropólogos, sociólogos, porque la verdad es prismática, la verdad es como la vida, es prismática, es multicolor. Desde objeto hacer que tengamos un hilo conductor. Entonces quería dejar estos tips, ya que me lo permitió Luis Alfonso. Les agradezco mucho la oportunidad que me han dado él y ustedes. Y no sé, Luis Alfonso, si hay alguna pregunta de parte tuya o del auditorio. ¿La señora? Disculpe, doctora. Perdón, una moción de orden, como dice en el Congreso del la verdad es que el debate, las preguntas, las intervenciones van a ser al final de las intervenciones. Sí, capaz es que el doctor. Perdón, pero toma dicho que tiene que tirar. Vamos a hacer una sección para que. Muy bien. El banco
Sí, doctor, la pregunta mía es, pues no todos tenemos la misma capacidad intelectual a veces para asimilar lo que usted nos ha planteado desde un punto de vista, como dice, muy subjetivo, muy psicológico, pero hay una línea muy fina desde la cual usted nos plantea se ejerce el periodismo. Entonces uno ve, por ejemplo, el que hace el editorial es una opinión de él. Y ahí es donde estaría la verdad, pues yo sé que la verdad absoluta no puede ser. Y, y si usted dice que defendemos colectivos al informar, tenemos que estar de algún lado. Entonces, en concepto filosófico, una cosa no puede ser esencia de lo que hace que una cosa sea lo que es, sino otra. Si esto no es una regla, no puede ser otra cosa. Y de acuerdo a la lógica y a la esencia de las cosas y el porqué de las cosas, ¿de qué punto de vista podría estar el periodista cuando está diciendo la verdad, pero está defendiendo, digamos, un colectivo? Usted lo planteó. Les pregunta si para poder que podamos continuar con los panelistas. Sí. Sí, dale. La pregunta va encaminada. Hemos asistido a múltiples convocatorias de asistir a las movilizaciones sociales que hacemos, algún tipo de práctica comunicativa o periodística, de acuerdo a lo que usted no esbozó. Hemos notado que existe ya caracterizado como una ruta de medios alternativos o de personas que pueden generar alcance comunicacional a la comunidad. Desde ese lugar, ¿cómo intervendrían las personas que tienen de alguna manera visibilidad como ustedes, que ya están en un lugar distinto al que seguramente estaban hace un año, para poder conectar esos nodos que yo creo que ya existen? O sea, no es que tengamos que empezar desde cero y empezar a encontrarnos de nuevo para saber quiénes estamos haciendo comunicación o periodismo, sino que como ya nosotros nos reconocemos, incluso reconocemos a los nuevos actores que van llegando y quieren entrar en esa misma dinámica de comunicación. ¿Cómo hacer para empezar a conectar eso? O sea, cuando lo hablamos de las conversaciones pequeñas de los colectivos, pareciera no ser tan complejo. Pero ¿cómo hacemos para crear rutas, encuentros de lo que usted acaba de decir? Por ejemplo, en los UTL se van a reunir para determinar una ruta que empiece a conectar con toda la red de periodismo alternativo. ¿Cómo hacemos para que entre esas redes se identifiquen las rutas y podamos nosotros acceder de alguna u otra manera para seguir ampliando la red de comunicaciones en las comunas, en las comunidades, a donde quiera que lleguemos? Muy buenas noches. La tercera. Perdón, antes de que sigan por la última pregunta, acá adelante hay todavía sillas de pie. En la mesa de acá no orden. Sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una cuestión como de tecnicismo, porque se me olvidó que al principio, cuando digo que he hablado con los legisladores sobre el proyecto de reforma de ley al periodismo, mencionó de 4 puntos. Yo solo capté 3, no sé si fue que le pasó el cuarto, suscribió de como crear un gremio, así que se llega un gremio, digamos, de periodismo alternativo, una garantía, el segundo fue una garantía económica para ese periodismo alternativo. El tercero era crear un colegio de periodismo. El cuarto, no sé si se me escapó. Sí, es que tal vez se me escapó a mí. Antes tiene razón.
Bien, la última. Por favor, no creo. Buenas tardes, no sé si me recuerda José Luis Peña, colombiano profesional en mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma. Antes que una pregunta, es una sugerencia. Recuerdo que en mis años de universidad, la Universidad Autónoma es una de las mejores a nivel de comunicación nacional. Nos dolió mucho la muerte de Jaime Garzón. Y como usted bien lo dijo ahora, cualquiera, desde un pastor de iglesias o alguien que represente liderazgo, puede comunicar. Pero la verdad, que es lo que nos tiene hoy reunidos aquí a muchos, cuando uno necesita defender la verdad, no le debe costar la vida. A Jaime Garzón muchas cosas le costaron la vida. Y supuestamente ese asesinato fue por parte del entonces gobierno nacional. Así que le pido un favor, en su proyecto que va a ir a las sesiones anteriores a que las dos cámaras lo discutan y ojalá sea aprobado, que le deseo éxito. Incluya, por favor, que la Unidad Nacional de Protección, UPN, estas personas también tengan una visión para que deban proteger de los comunicadores que tengan investigaciones delicadas, porque el capitalismo voraz que tiene fregado no solamente a Colombia, sino a la humanidad. De ahí nació el término periodista prepago, que hizo muy famoso Levi Rincón ante esta señora de Revista Semana. Entonces, por favor, que no solamente sea comunicar la verdad, sino proteger la vida, porque si no protegemos la vida, pues entonces muchos de los que estamos aquí decimos una verdad y después nos van a tener que ir a tirar flores a una lápida, y eso no le sirve a nadie en este país ni en la humanidad. Muchas gracias. Usted tiene mi teléfono. Señor. Muy buenas tardes, Luis Alfonso Salcedo, cadena HSCH. Doctor Tejada, una pregunta, pero antes, muy pertinente lo del fundamentalismo en el periodismo. Parece que así debe ser. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo una transformación o más bien una malformación del periodismo, donde cada uno de los periodistas, sobre todo los medios poderosos, están vistiéndose con una camiseta del poder o del partido político. ¿Cómo se hace para hacer contraperiodismo donde los medios alternativos tienen que estar desmintiendo y no sentir que está trabajando el periodista desde un partido político o de una posición política? Buenas, ¿cómo están? Me llamo Héctor Rafael Almario Salazar. Mi pregunta es esta, doctor Tejada. Nosotros estamos preparando un plan de desarrollo. Usted nos acaba de decir que el Congreso estará siendo aprobado hacia el mes de febrero, ¿no? Comienza la discusión. Pero la pregunta es, ¿qué nos pueden dar ustedes desde el Congreso la información del sistema de planeación que el periodismo lo niega? Si el doctor Santos hubiera tenido el artículo 340 en la cabeza de la Constitución, no habría necesitado fast track. Nosotros tenemos un foro que es para discutir el desarrollo. ¿Qué están haciendo para divulgar que ese sistema existe? Y me refiero a los artículos 339, 340 y 341 de la Constitución. Gracias. ¿Listo, por favor? ¿No? Sí, ya. Bueno, voy a tratar de responder a aquellas preguntas que me han hecho. Comienzo por usted. Sí, a mí se me escapó un punto, el cuarto punto, y es el espectro electromagnético y la posibilidad de que muchas emisoras, esto va sobre todo para emisoras y para, bueno, no, va para todos, porque en el campo de emisoras tiene que ver con las ondas hertzianas. Para la televisión tiene que ver con el espectro electromagnético y para la internet, el internet tiene que ver con la conectividad. Sin conectividad no vamos a tener periodismo alternativo, independiente, comunitario, ciudadano, sobre todo en los sectores más
apartados de las grandes ciudades. Porque pues así tú tengas tu teléfono, si no tienes la señal, quedas bloqueado. Y sin que se permita que haya, así como hay licencias para canales comerciales o televisoras privadas, debiera existir. Yo recuerdo que hasta el año 2012 existía en la ley de televisión la modalidad de canales de señal abierta sin ánimo de lucro. De hecho, el canal universitario es producto de él, ¿sí? Pero esto, inexplicablemente, en el 2012 se dejó de actuar. Eso no se ha, eso no se delgó, eso no ha sido delgado. Simplemente la Autoridad Nacional de Televisión no lo volvió a poner en concurso. Y los canales de señal abierta, sin ánimo de lucro, según la ley de este tipo de operadores, solo los pueden prestar tres tipos de agentes. El gobierno, a través de sus alcaldías, secretarías, etcétera, gobernación, las universidades o organizaciones llamadas ONGs o asociaciones civiles de reconocida raigambre en la comunidad y que tengan obviamente pues una respetabilidad en el sector donde están actuando. Pero eso no se pudo volver a revivir. Habría que revivir ese tipo de alternativas en un proyecto de ley, o incluso a ese punto ni siquiera necesitaría proyecto de ley, necesitaría voluntad política de quienes desde la Agencia Nacional de Televisión, la Autoridad Nacional de Televisión, lo pudieran volver a poner en la mesa de disposiciones. Pero sí es muy importante ese cuarto punto, porque la gran queja de muchos comunicadores populares, alternativos, independientes, sobre todo, por ejemplo, nos hemos encontrado que en los llanos orientales, en la zona de costa, en la Magdalena Media, la zona de la Mojana, mire, yo me he encontrado una cantidad de gente, periodistas, que van con su teléfono y hacen, y con un micrófono y hacen el trabajo, pero lo tienen que hacer, por ejemplo, en Santa Marta. Pero una vez que salen de Santa Marta, perdieron el año. No tienen conectividad. O lo hacen en Bolívar Valle, y si se suben, ya tienen conectividad. O lo hacen en Cartago, y si se van a la zona del Águila, ya no tienen conectividad. Ese es un cuarto tema muy importante. Creo que la persona que se refirió en primer lugar preguntaba si un opinador es un periodista. Porque usted sabe que quien escribe una editorial, una columna de opinión, ellos son editorialistas, opinadores, pero no son periodistas. Yo quiero insistir en eso. El periodismo se hace, mejor dicho, el periodista tiene que ser un hombre o una mujer de tropel, un hombre o una mujer de botas puestas, un hombre o una mujer que esté dispuesta a ir a terreno. El periodismo no se hace por internet. El periodismo no se hace contándole usted la historia a otros colectivos de lo que usted llega por internet o de lo que usted baja por internet. Usted tiene que ir a la fuente. Entonces, el que escribe la editorial del periódico El País es uno de los representantes de los dueños. Y digamos lo que aceptemos que él tiene derecho a poner su posición. Y los opinadores de las páginas editoriales son eso, opinadores. Eventualmente hay algún periodista que además de ser periodista también sea opinador. Pero hay que diferenciar el rol del opinador con el rol del que documenta la historia, la circunstancia, el hecho, la noticia que quiere mostrar, que es donde nace el periodismo. Tú decías cómo hacer, te entendí, cómo hacer para que las diversas asociaciones, colectivos, redes que están desplayadas por todo el país puedan encadenarse y puedan nutrirse de los acercamientos que hagan algunos de los líderes, digamos, de este movimiento ante autoridades que tengan la facultad de tomar decisiones. Allí eso depende de la capacidad organizativa de los colectivos. Yo no te puedo otra respuesta que darte. Si tú eres líder de un colectivo de 30 medios
alternativos. Pero tú no estás encadenado, por ejemplo, a otras redes de otros colectivos, por rencillas políticas o por desavenencias o por prevenciones, pues tú solo te vas aislando. La única fórmula de ganar poder de interlocución es que cada vez sea más fuerte ese movimiento. Y quienes llegan hoy o están llegando hoy al Congreso a pedir vistas, vean, escuchen, no tenemos estas ideas, uno supone que van en nombre de, a mí he dicho, vean, yo vengo en nombre de 300 emisoras comunitarias de no sé dónde. Otro nos ha ido a decir, detrás de mí yo vengo representando 187, lo digo porque está mal, medios independientes de Internet, o sea, youtubers, personas que hacen ese tipo de trabajo. Pero como ellos hay muchos más. Aquí mismo en Cali, en el Valle, hay muchos. Yo me he encontrado con varias asociaciones, la una tiene 40, el otro tiene 60, el otro tiene 30, y hay gente que de verdad está trabajando. El problema es que la gente que está muy dispersa. Y allí yo creo que más bien lo que hay que decir a Luis Alfonso y el equipo de colegas de este tipo de iniciativas periodísticas es la primera gran tarea que tienen ustedes es convocar a todo este tipo de asociaciones, de colectivos, para tener un mecanismo de representatividad, porque si no, se van a quedar en el espacio. Alguien me preguntó sobre el tema, Luis Alfonso, ¿qué dijo Luis Alfonso? Salcedo. Es que se me olvidó qué fue lo que tu énfasis. En síntesis, una palabra. Sí, sí. Sí, la pregunta es, desde el punto de vista de lo que estamos viviendo hoy con los periodistas de esos medios hegemónicos, ¿cómo hace uno para contrarrestar sin que se tilde periodista Sí. marcado por un partido? Mire, lo primero que uno tiene que hacer cuando hay un periodismo, yo recuerdo mucho de Henry Holguín. Henry Holguín está hace años enterrado. Pero Henry Holguín decía, en el siglo pasado, periodista que tenga miedo que se compre un perro y se meta bajo la cama. Así lo decía. Esa era la frase de Henry Holguín. Yo la repito porque creo en eso. El periodismo no se puede hacer con miedo. No. Eso no significa que usted no sienta miedo. Mi mamá acaba, es que el miedo es una de las pulsiones humanas. Pero otra cosa es que usted se deje llevar por el miedo. Usted tiene que ser capaz de sobreponerse al miedo o de mimetizarlo, o en todo caso, superar ese, porque el miedo es paralizante. El miedo desborda y el miedo humilla la conciencia personal del individuo. Ese es el gran poder que tiene el miedo, que obnubila la dignidad y la conciencia individual. Un periodista que tenga miedo, deje el trabajo. Váyase, es otra cosa. Porque ya dije al principio de mi charla, el periodismo es contrapoder. Siempre va a levantar callos. Siempre. Siempre va a dejar incómodo a alguien. O a alguien, o a muchos. Pues si usted lo que quiere es estar dándose abrazos y saludos, palmadas en el hombro, con el alcalde, con el secretario de despacho, con el líder de la fundación comunal, con el cura párroco, con el rector del colegio, con el director de la universidad, con el director deportivo, pues no haga periodismo, hay que hacer comunicación organizacional, pues ser jefe de prensa, y ahí queda bien con todo el mundo, y no le pasan mayores cosas, pero el periodismo sí requiere eso. Ahora, eso no significa que el periodista tenga que volver un Quijote de la Mancha, pues, andando como caballero, con Sancho Panza, enfrentándose a los bolillos de viento. No. Ahí nace algo que tal vez se les quedaba en el tintero y es la importancia de que esta colectividad de medios alternativos, independientes, comunitarios y ciudadanos cree una contramatriz mediática. Si no somos capaces de mirar en el horizonte, de bloquear en el horizonte la construcción de una contramatriz mediática, todo lo que hagamos no sirve para nada. Vamos a seguir siendo marginales. Pero el día que seamos capaces de que Luis Alfonso Mena en su medio produzca X horas de contenido, hablando de la semana, pues, 7 por 24,
ciertas horas de contenido y cierto tipo de contenido, y que el otro el colectivo o el otro medio haga otras horas y otro contenido, y el otro, y el otro, y el otro, y después tengamos una plataforma por cableoperador y plataforma por streaming. Hoy es más importante tener el streaming que tener. No. Nosotros, deje de ser el director de canal, deje de ser periodista, que ya no lo debo ejercer ni lo puedo ejercer por ley, pero yo tengo intereses en el Canal 2. Yo soy uno de los socios del Canal 2 con la Corporación SECAN y otras personas. Pero el día que nosotros desistamos del streaming, nos morimos. A mí me decían, hace varios años, usted no tiene futuro, Tejada, con ese canalito. Así me decían, con ese canalito. Y yo les decía, espere a ver. Yo me fui a Bogotá, obviamente me asesoré de gente que me pidió, me dijo, aguante, que el futuro es del streaming. Ahí no te... ¿Sí? Entonces, eso para que ustedes les quede claro. Y al señor, la joven que me habló de Jaime Garzón, a ti. Mira, el tema de Jaime Garzón, que es muy simbólico, muy potente como símbolo, es muy importante, pero no cabe en la ley de medios, desde mi punto de vista. Esa apenas es una opinión. Cabe más en una ley de defensa a los derechos humanos y sobre todo de defensa a los líderes sociales, ambientales, defensores de derechos humanos, defensores de todo tipo de interés colectivo. Porque la ley de medios, como su nombre indica, está dirigido a los medios que van a amplificar la realidad de la sociedad. Yo no me quiero extender más, me da pena con el soporte y con los otros. Medios los mueven personas, seres humanos. No debe contar más vidas. Y te hablo con hecho. El acuerdo de Escazú que fue aprobado hace ¿qué? Más de 30 días, mucho. Protege ambientalista. Ahora, personas que van a decir verdad, así como lo dice ahí el letrero bien grande, ¿cómo no van a ser protegidos? Yo no estoy Pero llegando estoy a eso. diciendo que es obligación suya incluirlo, pero va a ser sometido por ambas cámaras. Usted es un representante del Valle del Cauca, le pido el favor, inclúyalo, nada pierde. Listo. Así, No, correcto. A mí no me parece contradictorio. Lo que digo es que con la almendra el tema es serio, pero sí se puede pensar como en Escazú. Usted tiene razón. Escazú, cuando defiende el derecho a la información y el derecho a los líderes ambientales, pues por extensión está protegiendo ese tipo de liderazgo. Aquí también podríamos hacerlo por vía de un proyecto de ley, defender a quienes estén ejerciendo el periodismo alternativo. Muchas gracias, muy amables.